Hoy empezamos con las elecciones del Poder Judicial. Han habido muchas reacciones a lo que sucedió el 1 de junio. Por ejemplo, ya tenemos ganadores virtuales para la Suprema Corte de Justicia al menos. Tenemos al que se perfila para ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un hombre, aún y con la ventaja que tenían las ministras en la boleta, Hugo Aguilar. Además, la oposición ha llamado a impugnar las elecciones. Vamos a platicar de estos puntos un poco para que estés más enterado. Primero, el INE ya contó más del 80% de los votos para la Suprema Corte y por lo tanto las tendencias ya nos pueden arrojar ganadores. Son 9 ministros, que por diseño 5 serán mujeres y 4 serán hombres, porque como todos sabemos, el género de una persona es muy importante para ser juez de la Suprema Corte. Es broma, en el nodo condenamos la misoginia del INE, porque poner 4 lugares para hombres solo evita que tengamos una Suprema Corte con 9 mujeres. En fin, ¿quiénes son los que van ganando? Los 9 ministros que estaban en los acordeones de Morena. De los varios reportes que hubo previo a la elección sobre que grupos afiliados a Morena estaban repartiendo acordeones, todos tenían a los mismos 9 candidatos. Y esos fueron los 9 candidatos que ganaron. Hasta el esposo de la presidenta usó su celular para votar, aunque no se ha confirmado si abrió un acordeón de Morena, o su app de notas, o su conversación con Claudia. Al final pasó lo que tenía que pasar. De las 9 ministras, 3 habían sido nominadas a la Suprema Corte por AMLO. Otros 2 han trabajado para Morena, incluida Lenia Batres, exmiembro del Partido Socialista de México, y Yasmín Esquivel, que plagió grandes partes de su tesis de carrera según su escuela, la UNAM. Pero de todos estos, uno, el que haya tenido más votos, será el presidente de la Suprema Corte, y al parecer este será el abogado indigenista Hugo Aguilar. Veamos quién es él. Hugo Aguilar Ortiz, un abogado oaxaqueño de origen mixteco, incluso habla una lengua indígena. Es quien se perfila para ser quien más votos tenga en estas elecciones y por lo tanto el presidente de la Suprema Corte. Tiene una licenciatura en Derecho y una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y ha dedicado su carrera principalmente a cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas. Fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los 90s y coordinador general del INPI. Una de sus principales propuestas ha sido la de dejar atrás el formalismo del Poder Judicial, haciéndolo más accesible a las comunidades marginadas. Por ejemplo, ha estado en contra de usar la toga que usan los jueces, cosa que en su experiencia no le agrada a algunos pueblos. Honestamente nos parece inspirador que un abogado que viene de un estado tan marginado y una escuela que no tiene tanto renombre internacional tenga acceso a la posibilidad de escalar a lo más alto de las instituciones del país. Pero no dejamos de ver con duda sus propuestas. Hay mucho énfasis en el contexto de las personas y que hay que entenderlo para poder impartir justicia. Pero precisamente esto nos parece lo que menos debería hacer la ley. Claro que hay casos muy específicos donde contextos como estar bajo una amenaza, por ejemplo, son importantes para una decisión, para una resolución. Pero veamos su visión de la impartición de justicia, donde la primera frase literalmente dice que la justicia no se debe de basar en la simple aplicación de la ley. Pues de hecho sí se debe de basar en simplemente aplicar la ley. ¿En qué más se puede basar el trabajo del Poder Judicial? Y aquí hay que entender algo más profundo. La ley es el mecanismo a través del cual los conflictos entre personas se pueden salvar de quedarse puramente en conflictos personales. Entender contextos que no son ajenos es muy complicado. Y sobre todo, los contextos no son válidos para todos. En una discusión personal yo puedo no entender el contexto de la otra persona, no porque no le escuche, ni porque no tenga la capacidad de entenderlo, sino simplemente porque no estoy de acuerdo. La ley nos evita tener que discutir a ese nivel. No tengo que estar de acuerdo con tu forma de ver el mundo para acatar las leyes por las que ambos decidimos regirnos. Sino, ¿qué nos queda? ¿Justicias diferentes para diferentes personas? ¿Quién decide qué contextos son más válidos que otros? ¿Y con qué autoridad? ¿Qué va a pasar cuando el contexto de los pueblos indígenas se contraponga con los contextos de los habitantes de una ciudad, por ejemplo? El próximo ministro confunde lo que es la apertura y la flexibilidad que deben de tener las relaciones humanas armoniosas, donde se debe de buscar entender en la medida de lo posible al otro y ponerse en sus zapatos. Y esto lo confunde con la función de la ley. Esto no es algo que el Poder Judicial deba de hacer. Entendernos es tarea de las asociaciones civiles, los grupos que formamos los ciudadanos en nuestra vida diaria, con las costumbres, con las reglas sociales que adoptamos en el convivir del día a día con otras personas. Pero para que esto pueda suceder tiene que haber una base, una garantía de que por más que no estemos de acuerdo, hay una serie de reglas por las que ambos decidimos jugar. Y estas reglas son las leyes,
que para que puedan darle marco y forma al entendimiento, tienen que ser simplemente aplicadas. La ley es la base, que debe de ser imparcial y ciega, que simplemente se aplica y al aplicarse permite que ese entendimiento se dé entre quienes realmente lo forman, las personas, no los funcionarios del gobierno. Y entonces, siguiendo con nuestro tema favorito, las elecciones del Poder Judicial, ahora veámoslo desde el punto de vista de la oposición. Pues el PRI y el PAN han dicho que planean impugnar estas elecciones, argumentando que muy poca gente participó y que hubo muchas irregularidades. Incluso están amenazando con delatar a Morena y aplicar la de díselo a quien más le tengas confianza, acusándolos con Estados Unidos. ¿Este era el plan desde un inicio de la oposición cuando llamaron a no votar? Puede ser. Primero dijeron que no salieran a votar. Lograron una muy baja participación, penosa incluso. Pero nos cuestionamos si lo hicieron por principio o sabiendo que tan pronto saliera al público que casi nadie fue a votar, sabían que tendrían un arma importante que usar contra el oficialismo. ¿Qué están pidiendo? ¿Que se vuelvan a hacer las elecciones y ahora sí participar? ¿O que se eche para atrás la reforma? Mejor hubieran evitado que pasara desde un principio. Ambas opciones suenan pues muy descabelladas, la verdad. Es más probable que el objetivo sea simplemente golpear políticamente a la 4T, envolverla en controversias y hacerle la vida imposible a la presidenta, quizás aumentando sus oportunidades de ganar más votos ellos al perderlos Morena. Involucrar a Estados Unidos solo puede desestabilizar al gobierno, que no ocupa ayuda para desestabilizarse solo, por cierto. Cuestionamos si este tipo de jugadas políticas son buenas para la sociedad en general, que tendrá que vivir con un gobierno debilitado, más aún frente a la hostilidad de Donald Trump, o solamente son buenas para los partidos de oposición. Tenemos dos preguntas para ti. ¿Crees que la justicia debe de ser especial para cada persona y cada grupo, dependiendo de su contexto, o que debe de aplicar igual para todos, independientemente de nuestra identidad? ¿Crees que la oposición busca impugnar las elecciones para beneficio de todos o para beneficio propio?